Hola, muy buenas tardes, Carlos Bulcurth. Desde acá te habla Claudia Palavecino desde FM Espacio a Vivir la Tarde. Un gusto, Claudia, escucharte. Gracias por el llamado. No, gracias a usted por siempre tanta amabilidad y atendernos, como venía diciendo hace un rato, lo había presentado, justo se nos cortó la comunicación. Profesor de historia, historiador, vamos a hablar un poquito de la carne, como con todo este tema que toda esta semana, la semana pasada, están con los precios de la carne, qué pasa, qué no pasa, sigue subiendo, no nos podemos dar el lujo de comer un asado los domingos, Carlos. No, claro, por supuesto, pero este es un tema de larga data en la historia argentina. En principio, y yendo muy rápido, decirle a los oyentes que la carne no es originaria de la Argentina ni de Sudamérica. Cuando se descubre este continente, después de 1500, ninguno de los 5 ganados tradicionales que conocemos existían en Sudamérica. Solo existían los ganados, digamos, andinos, la cabra, la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. El primero que trae al Río de la Plata caballos, que es lo primero que se trae, es Pedro de Mendoza. El primero que trae vacas caminando desde Paraguay, 7 vacas, es Juan de Garay. Durante todo el periodo colonial, lo único que se hace es vender cuero, y lo único que se utiliza es el cuero de la vaca. Cada vez que teníamos hambre, matábamos una vaca, le sacábamos el cuero, lo guardábamos y lo demás se desperdiciaba por la pampa. Eso dura hasta 1810, tanto que los libros de historia económica no lo llamamos periodo colonial, sino civilización del cuero. ¿Cuero para qué? Para venderle, sobre todo a Inglaterra, para las máquinas de la revolución industrial. Y ahí empieza nuestra terrible, fatídica y marcada relación de Argentina con Inglaterra. En 1810, fecha clave, se inventa una institución, el saladero, que va a generar el primer producto propio de carne de exportación, que es la carne salada. Un producto muy desagradable para comer, llamado tasajo, que lo vendíamos a Brasil, Cuba, Estados Unidos y a los mercados esclavistas para comer carne salada. Quien haya ido a Brasil o sepa de Brasil sabe de la feijoada. Bueno, la feijoada se hacía, ese guiso de poroto negro con esa carne salada de tercera calidad. Hacia 1850, fecha clave, esto cambia. Deja de ser la carne salada el primer producto y por circunstancias del mercado, como siempre, vendemos lana de ovejas que habían llegado a la Argentina en 1820. Entre 1850 y 1880, llamado periodo de la lana, nadie prácticamente, salvo los especialistas, recuerdan ese periodo. En ese momento, ¿desapareció la vaca? No, la vaca es la raza churra española, el toro de toreo. Pensemos San Fermín, para que ubiquemos. Ese animal, un animal de pata larga, flaco, de 300 kilos, que nosotros vendíamos en pie, con todo lo que significa vender una vaca de 300 kilos en pie, que se van a desperdiciar 150. Más o menos en 1880, unos ingenieros franceses llamados Carré-Julian descubren en 1876 el frigorífico, la carne congelada a 30 grados bajo cero. Eso va a marcar decididamente a nuestro país y ahí empieza el periodo de oro, donde Argentina llega al 5º lugar del mundo, ese periodo que tanto añoran nuestros liberales y nuestros neoliberales, de exportar carne al exterior. Ahora, ahí se planteaba un problema, y fíjate vos, te voy a dar una perla. En 1817, mirá lo que te hablo, el director Pueyrredón cierra los saladeros, porque los saladeros que hacen tasajo para exportar esa carne para esclavos al exterior perjudican el precio de la carne en el mercado interno. Si bien esa medida duró solo un mes, porque todo el poder económico se le tiró encima al director supremo, te está marcando una realidad que llega hasta el día de hoy. Exportación versus mercado interno. El periodo de la exportación de la carne primero congelada y después enfriada, nos hizo el 5º lugar del país en el mundo por Producto Bruto Interno. Hoy somos el 69 junto a Turquía. Lloremos el descenso que hemos tenido en el ranking de países. Del 5º lugar pasamos al 69. En esas épocas no había estadísticas tan cerradas como hoy, pero cuando se calcula, a Argentina se la coloca por Producto Bruto Interno
que era el quinto o el sexto país del mundo. Sí. Si querés, lloremos juntos con algo. Comparado con Brasil, con Australia o con Canadá, no nos llegaba ni a la rodilla en términos económicos. Mirá lo que hemos perdido y lo que han avanzado con políticas esos países, sobre todo Australia, Canadá, y mirá dónde estamos nosotros. Ahora, eso duró la generación del 80, por eso es el periodo de oro que la gente recuerda, pero tenía sus claroscuros, ¿no es cierto? Porque una clase de estancieros vivía mitad en Buenos Aires, mitad en París, nos decían los rastacuer, que quiere decir los millonarios del cuero, nos decían que tirábamos manteca al techo porque eso era cierto. Los chicos de 20, 30 años que se iban a hacer hombres a París tiraban manteca a los angelotes del techo, los putis famosos, y entonces si le embocabas en la cola el rulo de manteca. Ahora, eso dura mientras exportar productos agrícolas o ganaderos es negocio. Sí. 1895 fue el último año que lo primero que exportábamos era carne. A partir de ahí la pampa se transforma en la pampa agrícola y ya desde el 95 exportamos tanto grano como carne. Sí. Pero en economía hay algo que se llama el deterioro de los términos de intercambio. Cada vez el producto agrícola o ganadero vale menos en el mercado internacional y los productos industriales o con tecnología agregada valen más. Por eso Argentina tenía que cada vez exportar más para ganar lo mismo, porque el precio se deterioraba ante la industria. O sea, nosotros teníamos que vender en más carne y más trigo para cobrar lo mismo. Calidad. Ese mundo quiebra en 1929-30. Sí. Y ahí empieza entonces, bueno, acá el derribamiento del gobierno radical popular, la llegada de la década infame, que trata de, siendo estos conservadores que del 30 llegaron al gobierno, el gobierno les hace un guiño a su grupo de apoyo. Hay que salvar a ese grupo, que pierde, sino esa exportación de la que vivía y que tenía esas estancias tan afrancesadas, tan de lugares como copiados de París en su construcción, que hoy es el turismo de estancias, ¿no? Y entonces se firma en 1933 uno de los pactos más terribles de la historia argentina, llamado el Pacto del Coloniaje o Roca-Runciman, donde porque Inglaterra me siga comprando, ¿lo puedo decir en castellano? Sí. Nos bajamos la bombacha. Mira. Perdón, pero soy muy gráfico cuando hablo. Es decir, le concedimos todo para que ella me siga comprando. ¿Qué había pasado? El mundo se había cerrado económicamente, empezaron los bloques cerrados, y a esa Inglaterra en decadencia, sus grandes colonias, Canadá, Australia, Sudáfrica y la India, le habían impuesto un tratado que no se podía comprar en el exterior lo que ellas producían. Siendo Canadá y Australia economías competitivas con la Argentina, Inglaterra les debía comprar primero. Para mantener la cuota de exportación, le concedimos a Inglaterra todo lo que te puedas imaginar, que no es el tema. Ahí surgió Lisandro de la Torre, y ahí les recomiendo a tu público la película Asesinato en el Senado, porque es todo el tema de la comercialización de la carne. Te resumo un concepto. En la década del 40 el populismo, el peronismo, los gobiernos populares. Los gobiernos populares, Perón tiene claro, con su primer plan quinquenal, que un país no es país si no tiene industria. Por lo tanto, y acá te doy dos líneas que van a explicar todo, los gobiernos populares en la historia argentina intentan desarrollar la industria para desarrollar el consumo interno, para que esa industria se vuelque al mercado interno. Claro. Para eso generan o piensan que la ganadería y la agricultura tiene que subsidiar a esa nueva industria urbana. Cada vez que los gobiernos populares caen y vienen los gobiernos militares de la mano de ministros de economía neoliberales, pero esa línea fue también la del gobierno de Macri, siendo un gobierno elegido democráticamente, toda esa política industrial va a la lona y se
produce una redistribución de renta otra vez en nombre de esos grupos. Hoy el tema se explica muy claramente. Los precios de la exportación de los productos agrícolas son pagados en moneda fuerte. Sí. Y esta gente que exporta pretende cobrar en moneda fuerte el mismo valor que se cobra en el mercado interno. Entonces, lógicamente, quieren que sus animales... El problema es que nosotros, mi estimada, comemos carne. Sí. Ninguno de nosotros comemos porotos de soja, solamente gente muy ecologista todavía. Porque si no, este tema de la carne lo veríamos reproducido con el tema de la soja. Claro. Pero no hay un mercado interno que demande consumo de soja, entonces todo eso se exporta. Ahora, claro, no pudimos cambiar, por 1000 temas, la matriz de país. Vos te das cuenta que en 1880 carne, 1900 trigo y hoy soja. Sí. Entonces, los grupos tradicionales prefieren la exportación para cobrar esos productos. Sí. Y si los gobiernos populares les ponen retención a sus enormes niveles de ganancia, vos ya sabés el escándalo que se arma. Hay que ser muy fuerte. O sea, Carlos, lo que está pasando ahora de otro lugar, ya lo vivimos unos años antes por todo. Pero lo viví hace 100 años que estamos con... Cuando te dicen estos grupos, ya sabes quiénes o Sí. quién lo decía, ¿no? El señor de la reposera, hace 70 años, y dale con el cuento de hace 70 años, porque se trata de destruir del peronismo en adelante toda una política industrialista que pretendió cambiar la matriz del país, porque no tiene futuro un país que solo vende productos primarios. Es el ABC de la economía. Tal cual. Y bueno, te digo otra. El otro día escuché, Pero no mirá que es un podemos personaje competir. discutible, el señor Samid, Sí. pero sabe mucho del tema de la carne. Sí. Yo no sé si vos pudiste escuchar el reportaje que hizo ayer el señor Samid por radio, bastante prolongado, donde pide por favor al gobierno que vigile las fronteras, que las fronteras argentinas son un colador de contrabando, sobre todo habló de la de Paraguay, donde sale carne y sale granos. De granos te tengo que decir que es Vicentín la que lo saca. Ya está. Y entonces él decía, ¿cómo Paraguay exporta lo que exporta con temperaturas de 50 grados que le quemarían los animales y los productos agrícolas? Esos son productos argentinos que salen para exportarse por allí, para no pagar después las retenciones de la Argentina. Entonces, solo un gobierno muy, muy fuerte puede revertir esta enorme y titánica lucha que se está dando entre los grupos tradicionales y los gobiernos populares que pretenden una redistribución de esas rentas para favorecer a las poblaciones. Yo lo estuve escuchando, lo que usted dice a Samid. Sí, Es más, hace un rato estaba justo hablando con él, me dijo llamame más tarde. Y en un momento escuché ahí una declaración que dijo, este año en la historia fue el año que menos carne se comió este Claro. último año. claro. dice. Ahí hay otro problema también, y es cierto, ¿no? Sí. Vos no podés pretender cambiar la matriz cultural de un país. No. Nosotros tenemos una cultura cárnica y hoy es un producto de altísimo precio en el mercado internacional. Vos me decías recién, es que no puedo comer un asado el domingo, Sí. pero que es un lujo comer un asado con lo que vale. Es que los sueldos no son acorde al... Hay todo un problema. Claro, en el 30 había juntas nacionales de carne, de trigo, que regulaban los precios en el mercado interno. Vuelvo a la necesidad de gobiernos fuertes, Sí. o que tengan fuerza para hacer. Estamos con un gobierno un poquito débil por más que le pueda poner toda la energía. ¿Por qué no me contás lo que pasó con Vicentín? ¿Ya te contesté? Es terrible, ¿eh? Yo los voté, ¿eh? Seguramente vos también. Pero es terrible lo que es la falta de fuerzas para tomar medidas contra determinados grupos que te boicotean en todo y que además tienen todos los medios de difusión. Lo tenés clarísimo. Sí.
¿sí? Entonces, no podemos cambiar la matriz cultural del país, pero le estamos cambiando a patadas, porque la gente no puede comprar este producto al que se lo cobran a nivel internacional. Tal cual, pero eso aparte, hoy hablamos de la carne, pues estamos hablando de la carne. Sí, no, si ya te dije, no hablamos de la soja porque no la consumimos. No, pero si hablamos en general, estamos teniendo unos precios que no se condicen con nuestro... Además, fíjate otra cosa del mundo, ¿no? El enfrentamiento de Mr. Trump con China hizo que China no le compre más carne a Estados Unidos. Sí. Todo lo está comprando acá en Argentina y en Sudamérica. Sí. La carne de vaca, la soja, el cerdo, que lo consumen masivamente, y eso genera esto, por ahora. Si después eso cambia, quiero ver si no tengamos a quién venderle. Porque ahí el tema va a ser otro. ¿Y qué dólares vamos a cobrar? Sí. Entonces estamos en el problema de la frazada corta, ¿te das cuenta? Tal cual. Bueno. Es así, Carlos. La verdad que me dejó pensando, voy a estar un par de días pensando y releyendo. Estás diciendo el mejor piropo que se le puede decir a un docente. Sí. Si después uno le da una clase o una charla, el público se queda esperando diciendo, pero hoy dijo que, y va a los libros y ratifica o no lo que uno dice, puedo estar feliz. He cumplido como docente. Pero es espectacular la manera en cómo nos cuenta, es un cuentito esto, y en realidad la historia es un cuentito bastante tenebroso, en realidad, si nos ponemos a pensar. Si se diera un poco mejor, la gente la conocería más y no repetiría los errores del pasado y no creería los cantos de sirena de algunos políticos que uno sabe que después no van a cumplir lo que dicen. No lo digo por este gobierno, lo digo por el anterior. Por el anterior o el anterior, o sea, yo creo que cada gobierno tuvo sus falencias y es lamentable, ¿no? Pero yo en tu rol de periodista, ¿sabes lo que más critico yo? Yo quiero que me digan la verdad de todo. Yo quiero que me digan la verdad por más dura que sea. Y yo quiero que ministerio por ministerio me digan lo que se recibió. Porque si no, después vuelven, ¿viste? Otros. Tal cual. Sí. Ahora hablan de educación, punto. La pandemia ya la dejamos al costadito, ahora vamos por la carne y la educación. Exactamente. Es así. Bueno, Carlos, te mando un abrazo y gracias por el espacio. No, gracias a usted como siempre. No, por favor, lo que necesites cuando quieras. Un besito. Gracias a todos. Un beso grande y muy buenas tardes. Buenas tardes. Oh, qué polémico, ¿no? ¿Entendiste algo, Charlie? ¿Lo entendiste como un cuentito? La carne es algo, de carne somos, ¿viste? Así somos acá en la Argentina. ¿Cómo cambiamos la cultura que tenemos? Si queremos, porque lo que me intentó decir es que lo que quieren cada gobierno es industrializar la Argentina, pero ¿cómo vamos a hacer para cambiar todo esto si tenemos una cultura completamente carnívora y estas cosas ya vienen pasando hace un montón de tiempo? O sea, les vendemos al exterior barato, ¿no? Pero al mercado exterior hay que vender barato, por eso hay que vender mucho para que entre un poquito más de dinero, ¿no? Pero al mercado interno, o sea, a nosotros nos venden mucho más caro y bueno, el que puede, puede y el que no en algún momento podrá. No sé, la verdad. Bueno, esperemos que esto cambie un poquito para mejor y que podamos comer carnes, no sé, cada 15 días, aunque sea, Charlie.